Hay secretos que duermen bajo nuestros pies. Esta noche, mientras millones de personas caminan por las calles de Cusco, toman café en sus plazas, pasan junto a iglesias y monumentos coloniales, no saben que hay otro mundo debajo de ellos. Un mundo construido hace más de 500 años. Un mundo de corredores de piedra, pasillos esculpidos y rutas secretas que conectaban los templos más sagrados del Imperio Inca. Un mundo que, durante 400 años, la ciencia rechazó como leyenda. En 1594, un sacerdote jesuita español escribió algo extraordinario. No era un poema, no era una metáfora. Era una descripción técnica y detallada de túneles subterráneos bajo la ciudad de Cusco. Describió el punto exacto de entrada. Describió la dirección que tomaban. Describió bajo qué edificios pasaban, incluyendo la catedral y las casas del obispo. Incluso mencionó dónde terminaban. Nadie lo creyó. Otros cronistas del siglo XVI y XVII también lo mencionaron. Garcilaso de la Vega, el gran cronista mestizo del Imperio Inca, escribió sobre calles subterráneas que conectaban los lugares más sagrados de Cusco. Los arqueólogos durante siglos los trataron como exageraciones literarias, como mitos populares, como el tipo de historia que la gente inventa para hacer más interesante el pasado. 400 años de silencio. Hasta que en enero de 2025, dos arqueólogos peruanos se sentaron frente a los medios de comunicación y dijeron algo que cambió todo. El laberinto existe, pero para entender lo que encontraron en menos y por qué cambia la historia, primero necesitas entender quiénes lo construyeron. Y esa historia es todavía más extraordinaria que los túneles. Imagina un imperio que domina un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que gobierna a 12 millones de personas de decenas de culturas distintas y lenguas diferentes, que construye miles de kilómetros de caminos pavimentados a través de selvas, desiertos y las montañas más altas del continente, que organiza uno de los sistemas de redistribución de alimentos más sofisticados de la historia antigua, capaz de alimentar a poblaciones enteras durante años de sequía o crisis. Ahora imagina que todo eso lo hacen sin rueda, sin escritura convencional, sin hierro, sin caballos, sin moneda. Eso fue el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca. En lugar de letras, los incas usaban el quipu, un sistema de cuerdas de distintos colores con nudos de diferentes tipos y posiciones, capaz de registrar con precisión censos de población, inventarios de recursos, impuestos, calendarios y eventos históricos. Los investigadores todavía hoy debaten si el quipu era únicamente un sistema numérico o si también podía codificar lenguaje narrativo. Algunos creen que los quipos más complejos son, literalmente, libros que aún no hemos aprendido a leer. Y lo que construyeron en piedra desafía cualquier explicación simple. Las piedras de Sacsayhuamán, la gran fortaleza ceremonial sobre Cusco, pesan hasta 200 toneladas. Algunas fueron transportadas desde canteras ubicadas a más de 30 kilómetros de distancia, cruzando quebradas y subiendo pendientes pronunciadas, sin ninguna tecnología que hoy consideraríamos avanzada. Y encajan entre sí con una precisión tan extraordinaria que ni una hoja de papel cabe entre ellas. Sin mortero, sin cemento, sin ningún material de unión. Los ingenieros modernos que han estudiado estas estructuras señalan que este tipo de construcción, llamada técnica poligonal, es en realidad superior al uso de bloques regulares, porque la irregularidad de las piezas las hace resistentes a los terremotos. Los Andes son una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Los incas lo sabían y construyeron en consecuencia. Cusco era el ombligo del mundo. Así la llamaban ellos, Coesecó, el centro. Desde ahí irradiaban los 4 suyos, las 4 regiones del imperio, que se extendían desde lo que hoy es el sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. En el centro de Cusco estaba el Coricancha, el templo del sol. Sus paredes estaban revestidas de láminas de oro puro. El jardín tenía plantas, animales y figuras humanas hechas enteramente de oro y plata. Cuando los conquistadores españoles llegaron, fundieron todo. Lo que quedó son los muros de piedra.
tan perfectamente construidos que la iglesia colonial de Santo Domingo, edificada encima, se derrumbó parcialmente en terremotos mientras los muros incas permanecieron intactos. Esta era la ciudad en la superficie. Debajo de ella había algo más. Jorge Calero Flores y Mildred Fernández Palomino son arqueólogos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Llevan años estudiando los registros históricos de la ciudad, crónicas coloniales, documentos jesuitas, textos de cronistas mestizos. Y en todos ellos encontraban la misma referencia, una red de pasajes subterráneos bajo Cusco, las llamaban chincanas. En quechua, la palabra significa laberinto, o más literalmente, el lugar donde uno se pierde. Durante décadas, la arqueología oficial trató estas referencias como folclore, como el tipo de historia que se transmite de generación en generación y que con el tiempo se convierte en leyenda urbana. Pero Calero Flores y Fernández Palomino decidieron buscar de otra manera. Primero usaron prospección acústica, un método en el que se golpea el suelo con placas metálicas cada 50 centímetros y se mide la resonancia del eco. Cuando el suelo es sólido, el sonido se absorbe. Cuando hay una cavidad debajo, el eco regresa diferente, más hueco, más profundo. El suelo bajo Cusco sonaba hueco en exactamente los lugares que los cronistas del siglo XVI habían descrito. Después usaron georradar, tecnología que envía ondas electromagnéticas hacia el interior de la Tierra y recibe las imágenes de lo que hay abajo, con una precisión de centímetros. Lo que vieron en las pantallas no dejaba lugar a dudas. En enero de 2025 lo presentaron ante la prensa. Una red subterránea de más de 1.750 metros de longitud, con galerías de entre 1 y 2 metros y medio de ancho y aproximadamente 1,60 metros de altura. Las paredes están revestidas de piedra cuidadosamente tallada. Los techos están esculpidos, no son túneles excavados a la fuerza en la roca. Son espacios construidos con la misma precisión arquitectónica que caracteriza todas las obras incas. El sistema se divide en 3 ramales principales. El primero conecta el Coricancha, el Templo del Sol, con la fortaleza de Sacsayhuamán. El segundo llega hasta el sector de Callispuquio. El tercero alcanza la iglesia colonial de San Cristóbal, construida en el siglo XVI encima de lo que era un templo inca original. ¿Para qué servían estos túneles? Los investigadores identifican varias funciones posibles. Eran rutas ceremoniales entre los templos más sagrados de la ciudad que permitían el movimiento de sacerdotes y nobles sin ser vistos por el pueblo. Según algunas crónicas, también habrían sido usados para transportar a los nobles incas en literas durante conflictos o situaciones de peligro. Y muy probablemente, servían para proteger objetos sagrados y ofrendas en caso de invasión enemiga, una función que habría sido vital cuando llegaron los conquistadores españoles. El arqueólogo Manuel Chávez Bayón, considerado el padre de la arqueología cusqueña, siempre defendió la necesidad de investigar estas posibilidades. Durante décadas insistió en que algo había debajo. No vivió para ver la confirmación. Pero Garcilaso de la Vega sí lo escribió. En sus comentarios reales de los incas, el cronista mestizo describió con claridad calles subterráneas que unían Sacsayhuamán con el Coricancha. 400 años después, la ciencia le da la razón. Lo que viene ahora es todavía más fascinante. Las excavaciones físicas aún no han comenzado. El Ministerio de Cultura del Perú todavía evalúa la autorización para abrir los túneles. Nadie ha entrado. Nadie sabe exactamente qué hay dentro. Nadie sabe si hay cámaras adicionales selladas, objetos depositados, o si el sistema se extiende más de lo que el georradar ya detectó. La historia de las chincanas está apenas comenzando. Pero mientras ese laberinto espera ser abierto, hay otro descubrimiento, realizado décadas antes. En la cima de un volcán en Argentina, que ya transformó para siempre nuestra comprensión del mundo inca. Marzo de 1999, el volcán Yuyayaco, en la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina. Altitud, 6.739 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes más altos del mundo. A esa altura, la temperatura puede caer a 40 grados bajo cero.
El oxígeno es tan escaso que caminar unos pocos pasos exige un esfuerzo enorme. El viento golpea sin parar. Una expedición arqueológica liderada por el antropólogo estadounidense Joan Rinhart y la arqueóloga argentina Constanza Schruti, la primera mujer arqueóloga de alta montaña del mundo, asciende hacia la cima. Su objetivo, documentar los restos de una plataforma ceremonial inca que montañistas habían reportado años atrás. No esperaban encontrar nada espectacular. A 6.715 metros, encontraron una plataforma ceremonial de 10 metros de largo por 6 de ancho, construida por los incas con bloques de piedra colocados en condiciones que hoy consideraríamos imposibles. Y cuando comenzaron a excavar esa plataforma, a menos de 2 metros de profundidad, encontraron algo que los dejó en silencio: 3 niños. Perfectamente conservados, con sus ropas intactas, con su cabello intacto, con sus rasgos faciales intactos. Como si el tiempo se hubiera detenido 500 años atrás. Una adolescente de 15 años, conocida hoy como la doncella. Un niño de 7 años, conocido como el niño. Una niña de 6 años, conocida como la niña del rayo, llamada así porque en algún momento del pasado un rayo impactó en el sitio y la alcanzó. Aunque su rostro permanece intacto. Las condiciones extremas del volcán, el frío permanente, la ausencia casi total de oxígeno, la sequedad del ambiente y la presencia de ceniza volcánica habían creado un congelador natural perfecto. Sus órganos internos estaban intactos. Su sangre, conservada. Los contenidos de sus estómagos, preservados. Sus tejidos, en un estado que permitía análisis médicos y científicos como si hubieran muerto recientemente. Son las momias mejor conservadas de la historia humana. No las más antiguas, las mejor conservadas. La expedición fue inscrita en el libro Guinness de los Récords como la investigación arqueológica realizada a mayor altitud en la historia. Pero lo más importante no fue el estado de conservación. Fue lo que los análisis científicos revelaron. El análisis químico del cabello de la doncella, que permite reconstruir la historia de una persona mes a mes, como los anillos de un árbol, mostró algo extraordinario. Durante la mayor parte de su vida, su dieta había sido la de una persona común. Pero en el año previo a su muerte, todo cambió. Empezó a consumir maíz de alta calidad, hojas de coca y chicha en cantidades que solo correspondían a personas de élite. Su estatus había cambiado radicalmente en los últimos meses de su vida. Esto confirmó con precisión científica lo que los cronistas coloniales habían escrito sobre el ritual de la capacocha, el más sagrado del imperio inca. Los niños elegidos para la capacocha no eran escogidos al azar. Eran niños considerados perfectos, sin cicatrices, sin defectos físicos, de familias nobles de distintas regiones del Tahuantinsuyo. Una vez elegidos, comenzaban un viaje extraordinario. Eran llevados desde sus provincias de origen hasta Cusco, la capital del imperio, acompañados de sacerdotes y dignatarios. En Cusco participaban en ceremonias frente al Inca mismo. Eran presentados como representantes de sus pueblos ante los dioses. Luego comenzaba el ascenso. Meses de caminata hacia las cumbres más altas de los Andes, y en la cima, en el punto más cercano al sol, la deidad suprema del imperio, eran ofrendados. No como castigo, como el mayor honor que una familia podía recibir, que su hijo fuera elegido para vivir eternamente entre los dioses. Lo que encontraron en el Yuyayaco no fue solo un hallazgo arqueológico. Fue una ventana directa al sistema de creencias de una civilización, a su forma de entender el poder, el sacrificio, el cosmos y la vida después de la muerte. Y demostró que todo lo que los cronistas habían escrito, y que durante siglos fue tratado con escepticismo, era literalmente verdad. Los estudios continúan hoy. Los textiles que vestían los niños, tejidos con una perfección técnica que asombra a los especialistas modernos, están siendo analizados como un sistema de comunicación. Porque para los incas, la ropa no era solo ropa. Era un mensaje. Cada color, cada patrón, cada tipo de hilo codificaba información sobre el origen de la persona, su rango, su función y su historia. Son niños que llevan 500 años hablándonos.
solo que recién estamos aprendiendo su idioma. Pero hay un tercer descubrimiento. ¿Y si los túneles reescribieron la historia de Cusco? ¿Y si los niños del Yuyayaco reescribieron la historia espiritual del imperio? Este tercer hallazgo reescribió algo todavía más profundo. Reescribió el origen de todo. 2023. La región de Lambayeque, en el norte de Perú, el gobierno local alerta a un equipo de arqueólogos. Hay saqueos ilegales en un sitio arqueológico conocido como la Otra Banda. En el Cerro Las Ánimas, a unos 48 kilómetros de la ciudad de Chiclayo. Alguien está excavando ilegalmente en busca de objetos para vender en el mercado negro. El equipo enviado para detener el daño es liderado por el Dr. Luis Muro Noñán, científico del Museo Field de Historia Natural de Chicago, una de las instituciones arqueológicas más prestigiosas del mundo. El proyecto recibe financiamiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de California, Los Ángeles y de la organización Arqueología en Acción. Lo que Muro y Noñán y su equipo pensaban que sería una misión de rescate se convirtió en algo que ninguno de ellos esperaba. En junio de 2024, comenzaron a excavar una parcela de solo 10 metros por 10 metros. Apenas 2 metros de profundidad. Encontraron señales de muros de barro y arcilla, continuaron a 6 metros de profundidad. La naturaleza de lo que habían encontrado se hizo evidente. Un templo, grande, construido en la ladera de la montaña. Con un pequeño teatro ritual adyacente, un espacio con un área detrás del escenario. Una escalera y una plataforma elevada desde la cual, según los investigadores, se realizaban representaciones rituales frente a un público selecto. Murales pintados en las paredes, con pigmentos que aún conservaban su color después de 4000 años. Los esqueletos de 3 adultos y un niño. Y en los paneles de barro que flanqueaban la escalera del teatro. Una criatura grabada con maestría, mitad pájaro, mitad reptil. Una figura mitológica que los arqueólogos reconocieron de inmediato, porque imágenes similares habían aparecido en otros sitios de Perú, y esos sitios databan de hace 4000 años. Del período que los arqueólogos llaman el período inicial, la época entre el año 2000 y el 900 a.C., en que las primeras religiones institucionalizadas comenzaron a surgir en los Andes, la datación del sitio confirmó lo que la Kriapayaro ya sugería. Este templo tiene aproximadamente 4000 años de antigüedad. Detente un momento con ese número, 4000 años. Machu Picchu fue construida hace 600 años, en el siglo XV después de Cristo. Lo que encontraron en el Valle de Saña es 3500 años más antiguo que Machu Picchu. Cuando los constructores de este templo depositaron esos murales, esos rituales, esos muertos en sus paredes, faltaban 3500 años para que el imperio inca siquiera existiera. Lo que esto significa es enorme. Significa que la civilización andina no comenzó con los incas, ni con los moche, ni con los nazca. Significa que mucho antes de todas esas culturas, ya existían en los Andes pueblos capaces de construir espacios religiosos monumentales, de representar a sus dioses con sofisticación artística, de enterrar a sus muertos con ceremonias complejas, y de mantener rutas comerciales que conectaban regiones distantes, como lo sugiere la composición química de los pigmentos de los murales. Muro y Noñán tiene una conexión personal con este descubrimiento que va más allá de lo académico. Su familia materna y su familia paterna provienen de esa misma región. Cuando bajó a esos 6 metros de profundidad y se encontró cara a cara con la Kriorapáraro grabada por manos que vivieron 4000 años antes, dijo algo que ningún informe científico podría capturar del todo. Esta es la historia de mis propios antepasados. Mi conexión con esto es tan especial, tan profunda. El proyecto apenas comenzó. El equipo estima que lo que encontraron en 2024 es solo una sección de un complejo mucho mayor. Los análisis de pigmentos podrían revelar rutas comerciales que conectaban el norte del Perú con regiones lejanas. Los estudios de los restos humanos podrían revelar detalles sobre la salud, la dieta y el origen de estas personas. Y futuras excavaciones podrían revelar hasta qué punto este templo de 4
1000 años está conectado con los templos posteriores de Chavín, de Moche, de Nazca y finalmente con los incas. La pregunta ya no es si las civilizaciones andinas son antiguas y sofisticadas, eso está probado. La pregunta ahora es, ¿qué más hay enterrado que todavía no hemos encontrado? 3 descubrimientos. 3 respuestas que llegaron después de décadas, de siglos, de milenios de silencio. Y con cada respuesta, docenas de nuevas preguntas. Las chincanas de Cusco todavía no han sido abiertas físicamente. La autorización del Ministerio de Cultura del Perú para iniciar las excavaciones sigue en proceso. Los arqueólogos que las mapearon con Jordar esperan poder entrar en los próximos meses o años, dependiendo de los plazos burocráticos. Cuando eso ocurra, nadie sabe exactamente qué van a encontrar. Puede que los corredores estén vacíos, limpiados por el tiempo o por los propios incas antes de la llegada de los españoles. Puede que haya objetos, puede que haya cámaras selladas. Puede que el sistema se extienda mucho más allá de los 1750 metros ya detectados. Las momias del Yuyayaco siguen siendo estudiadas en el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta, Argentina, donde se exhiben con todo el respeto y dignidad que merecen. Los textiles continúan siendo analizados como sistemas de codificación. Los estudios de ADN avanzan, buscando entender paleopatologías, orígenes geográficos exactos y conexiones con otras poblaciones del Tahuantinsuyo. Cada análisis nuevo agrega una capa más a nuestra comprensión de quiénes eran. Y el templo del Valle de Saña acaba de ser descubierto. El equipo del Dr. Muro Inoñán tiene trabajo para años. Lo que vieron en 2024 es apenas la superficie de algo que podría reconfigurar nuestra comprensión de la prehistoria andina de la misma manera en que el descubrimiento de Troya reconfiguró nuestra comprensión del mundo griego antiguo. Hay algo que une estos 3 descubrimientos. No es solo que sean importantes, es que todos ellos estaban ahí, esperando. Los túneis descritos en 1594 y olvidados por 400 años. Los niños del Yuyayaco congelados en perfecta paz durante 500 años. El templo de 4000 años cubierto por 6 metros de tierra en una ladera del norte de Perú, todos esperaban. La tierra guarda lo que nosotros olvidamos. Y cuando alguien llega con la paciencia, la tecnología y el respeto suficientes para preguntar, la tierra responde. La historia del imperio inca no está terminada, nunca lo estuvo. Solo estaba enterrada. Y cada vez que un arqueólogo decide excavar, con cuidado, con ciencia, con respeto por las culturas que construyeron todo esto, el suelo devuelve algo que nos obliga a reescribir lo que creíamos saber. Eso es lo que encontraron bajo las ruinas incas. No solo túneles, no solo momias. No solo un templo olvidado. Encontraron que la historia de América es más antigua, más compleja y más extraordinaria de lo que cualquier libro de texto fue capaz de contarnos. Que las civilizaciones que florecieron en estos Andes durante miles de años merecen ser conocidas, estudiadas y respetadas con la misma admiración que damos a las grandes civilizaciones del viejo mundo si llegaste hasta aquí. Ya sabes algo que la mayoría de las personas nunca supo, que debajo de las ruinas incas hay un mundo que apenas estamos empezando a descubrir. Y esto es solo el comienzo, porque cuando los arqueólogos finalmente abran los túneles de Cusco, cuando los estudios de ADN de los niños del Yuyayaco revelen sus últimos secretos, cuando el equipo del Valle de Saña excave más profundo en ese templo de 4000 años, vamos a estar aquí para contártelo. Si no quieres perderte lo que viene, suscríbete al canal. Y si este video te hizo pensar, te sorprendió o aprendiste algo nuevo hoy, deja tu like. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo que esta historia merece ser escuchada por más personas. Nos vemos en el próximo video.